Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Soy Carlos Padilla Ríos, soy director de la revista Zócalo, una publicación especializada en el análisis de la comunicación, los medios, el periodismo, las redes sociales, el internet, la libertad de prensa, el derecho a la información, las audiencias, toda esta temática que en los últimos años ha venido ampliándose, se ha venido incorporando a las agendas públicas y que afortunadamente la gente con el tiempo ha venido adoptando como una práctica para, pues, por ejemplo, exigir sus derechos como audiencias en televisión, en radio o como lectores en la prensa escrita. Es una publicación Zócalo donde escriben catedráticos, periodistas, y donde se analizan esos temas que van surgiendo en la agenda cotidiana, vigente, donde también abordamos la legislación en los últimos 20 años. Entonces esto es básicamente la revista Zócalo. La revista Zócalo surge en un momento digamos, donde se desafía el modelo democrático en México, luego de que es asesinado el conductor Paco Stanley, el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, sale a cuadro después de ese homicidio, donde fue ejecutado su conductor, al salir a cuadro, el empresario Salinas Pliego desafía la democracia en este país, preguntando que para qué queríamos democracia si estaban asesinando a gente en las calles. Y lo que no dijo es que su conductor se le había localizado piedras de cocaína, de acuerdo a la Procuraduría Capitalina, en su vehículo, y además no murió de muerte natural, sino fue ejecutado de una forma en la cual la delincuencia pues ajusta sus cuentas. Y este señor salía a cuadro cuando apenas unos años antes los capitalinos habíamos elegido por primera vez a las autoridades de esta capital. En este caso fue Cuauhtémoc Cárdenas, el primer jefe de gobierno electo, porque antes habrá que recordar que el presidente de la República pues elegía al regente entonces de la ciudad. Entonces, cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a sus autoridades por primera vez y ocurre este homicidio y un empresario se siente queriendo levantar una cortina de humo por este homicidio, pues para muchos periodistas eso fue un agravio a la democracia de una persona que se sentía dueño no solamente de su país, cuando lo era, pero también dueño de qué autoridades deben gobernar a esta ciudad. Entonces fue como un grupo de periodistas, dijimos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer sobre esto? Nosotros, ese grupo de periodistas, participamos en lo que entonces se llamaba la Fraternidad de Reporteros, que algunos años entró en receso y hoy nuevamente surge. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer un programa de radio, un grupo asesor o a lo mejor una publicación. Entonces, algunos de nosotros terminamos proponiendo la publicación de un medio impreso, y así surgió Zócalo, con la temática principalmente de abordar la problemática del gremio periodístico y también de los temas de la capital del país, porque la publicación se llamó Zócalo, y también los temas que tienen que ver con la agenda de los medios de comunicación. Así es que surge Zócalo en un inicio. Bueno, cuando uno como periodista o como profesionista o como activista desea emprender un proyecto independiente, pues creo que nada más tiene una alternativa.
apoyarse en gente que puede apoyar y que simpatiza y que cree necesario crear un medio de comunicación de esa naturaleza, porque habrá que recordar que entonces, en el año 2000, un poco en 1999, en 98, había muy pocas publicaciones dedicadas al análisis de los medios. Entonces, nosotros, un grupo de reporteros, acudimos con artistas plásticos y con fotógrafos a quienes les expusimos cuál era la idea de este proyecto. Y muchos de ellos simpatizaron porque además coincidían en la necesidad de cambiar el discurso mediático de entonces, que era pues el discurso del empresariado, donde únicamente sus intereses prevalecían y donde además pues los medios públicos pues estaban muy relegados. Canal 11 nada más existía, el IMER, pero con discursos oficiales. Entonces coincidieron estos artistas, nos donaron obra, organizamos una subasta y eso fue el principio del financiamiento. Claro, no fue suficiente estos recursos, no obtuvimos demasiado con esa subasta. Entonces lo que hicimos fue pues buscar publicidad en los órganos o instituciones que pues dan publicidad regularmente a los medios de comunicación, como entonces era la Asamblea de Representantes, el gobierno capitalino, algunos órganos autónomos, y fue así como empezamos. Pues empezamos muy pocos, con muy pocos recursos y con algunas colaboraciones de catedráticos que simpatizaban con este proyecto. Así surgió Zócalo. Bueno, durante los primeros años de la revista, bueno, de Zócalo, porque habrá que decir que primero surgimos con un formato tabloide, era un periódico quincenal de 32 páginas. La misma crisis económica nos obligó a convertir esa publicación impresa en un mensuario. Nuestros primeros anunciantes siguieron siendo la Asamblea de Representantes, algunos partidos políticos y uno que otro gobierno, una que otra delegación entonces. Entonces, el surgimiento de este proyecto fue muy precario económicamente. De hecho, nosotros no nos pagábamos salarios en un principio, no pagábamos colaboraciones, los pocos ingresos se destinaban a pagar la impresión de ese tabloide. Eso fue en los primeros 4 años. Posteriormente, la revista, el formato tabloide se convierte en revista porque yo visitaba secretarías, dependencias gubernamentales y me pedían, por ejemplo, inserciones a color, que no las teníamos en el periódico, en el formato tabloide. Por lo tanto, nos vimos empujados por esa razón a transformar ese formato tabloide en formato de revista. Fue así que poco a poco se fueron anunciando otras instituciones aquí en las páginas de la revista Zócalo. Eso ocurrió más o menos en 2005. Bueno, habría que decir que en México la cultura por la lectura de periódicos ha sido un desafío para las empresas mediáticas porque viene acompañado de una cultura de poca lectura, de una cultura donde la televisión se incorporó a los 50, finales de los 50 del siglo pasado, cuando la clase media en México tenía un poder adquisitivo importante, podía comprar periódicos. De hecho, todavía en la década de los 90 había más periódicos que actualmente existen. Entonces, siempre ha habido un reto por conseguir lectores.
Con el tiempo, pues a esa escasa interés o cultura por la lectura, pues se incorporó la televisión, se incorporó después el cine también, contribuyó a eso, la televisión y bueno, pues después, años después, el internet y luego pues recientemente las redes sociales en la última década. Eso ha venido a, digamos, a plantear nuevos desafíos para conseguir lectores, porque pues los jóvenes prefieren informarse de muchos temas, en ocasiones de la información general, y en ocasiones solamente se informan a través de sus teléfonos celulares ahora. En la televisión pasa por una crisis, la radio también, de audiencias, precisamente por la irrupción de estas plataformas digitales que distraen a los jóvenes. Nosotros consideramos que el perfil de la audiencia corre de los estudiantes de comunicación, los catedráticos de esas carreras de periodismo, comunicación, diseño, redes sociales, se trasladan a reporteros en activo, a directivos de medios de comunicación, a legisladores, también a empresarios de los medios, a funcionarios de sistemas públicos de radiodifusión, a legisladores, como decía, senadores, diputados locales, diputados federales. Creemos nosotros que el interés que debe despertar o los contenidos que incluimos en la revista Zócalo deberían interesar a una gama amplia de la población, porque pues los medios están en todo momento y en todas partes incidiendo en las preferencias, en la información. Difícilmente nos podemos abstraer de un medio de comunicación actualmente. Por supuesto que siempre hemos tenido una política editorial, todo medio tiene una política editorial. Nuestra política editorial es, como ya lo decía, los temas de la comunicación, los temas del periodismo, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, del derecho a la información, de las audiencias. Esos son nuestros temas. Y respondemos nosotros regularmente a los temas de coyuntura. Por ejemplo, si se va a aprobar o se va a debatir una legislación que tenga que ver con el Internet, con la regulación en radiodifusión, pues dedicamos ese tema principal a la edición del mes siguiente. Depende mucho de la agenda, del momento, los contenidos. También incorporamos otros temas que consideramos importantes, aunque en este momento no hay, digamos, todavía el tema del deporte no está todavía en puerta porque las Olimpiadas en Japón son a mediados de año. Sin embargo, dedicamos un número al periodismo deportivo. Periodismo deportivo, como lo dedicamos en noviembre pasado al tema del Internet de las cosas. En enero dedicamos un número sobre la nota roja. Y en febrero una edición relacionada con el amor, el sexo y el Internet. En estos temas nos hemos llevado gratas sorpresas porque, por ejemplo, no estamos enterados del auge que han tenido la cantidad de plataformas, de páginas donde se aborda el tema del sexo y del amor, no solamente en México, sino a nivel mundial.
Por ejemplo, en el tema del periodismo deportivo, descubrimos a catedráticos que además hacen periodismo deportivo y que son unos profesionales. El periodismo deportivo regularmente, históricamente, se ha menospreciado. En la mayoría de los periódicos se pone al final de las secciones del periódico, de las publicaciones. Los reporteros más destacados de los medios casi no están asignados al área deportiva. Y sin embargo descubrimos, por lo menos nosotros, que hay profesionales del periodismo más allá de la estridencia de los colegas que transmiten por televisión a través de sus barras programáticas o sus barras de análisis, y que se caracterizan por la estridencia, el escándalo, la grosería, las medias verdades, el chisme. Y ahora, últimamente, observamos que cuando están transmitiendo justas deportivas, inclusive insertan comerciales, los mismos conductores. Hace algunos años eso no se veía. Entonces, lo que ahora se llama productos integrados, ¿qué es eso? Está narrando el locutor y dice, por cierto, me voy a tomar una Coca-Cola, disculpe. Bueno, esos son los productos integrados y eso es lo que está haciendo la televisión comercial, sin avisarle a las audiencias que van a hablar de un producto comercial. Entonces, eso es una falta de respeto a las audiencias, el no estar informando eso. Nuestra política editorial es independiente. Yo soy el director, yo decido esa política junto con los colaboradores. A los colaboradores no les digo por dónde se vayan al escribir. Los colaboradores los seleccionamos, obviamente, pero pues no les decimos qué decir y qué no decir, porque pues no tendríamos colaboradores simplemente, porque nuestros colaboradores es gente con criterio propio, independiente, y no permitirían que alguien, aunque les diera un espacio para publicar, les dijera qué decir o qué no decir. No hemos tenido, digamos, presiones de esa naturaleza legales por haber publicado algún tema. Hemos tenido algunas amenazas en el término de por lo que publicamos. No, porque nuestra revista es de análisis. En nuestra revista no contamos chismes, no denigramos a nadie, no insultamos, no publicamos a políticos en portada, salvo excepciones. Nosotros nos vamos a nuestra materia de trabajo, que es el análisis de los medios y la información. Con relación a las amenazas, hace unos 3 años nos hablaban por teléfono a una colaboradora que recién había regresado de Michoacán. Alguien se enteró que ella había regresado de Michoacán cuando había ido a visitar a los familiares de periodistas desaparecidos, y le hablaban por teléfono para amenazarlo, para decirle que la iban a golpear, que a la gente que estaba amenazando le habían pagado para golpearla, pero que si le pagaban la misma cantidad que le habían pagado a este individuo por agredir, pues no le iba a hacer nada, ¿no? Entonces lo denunciamos al mecanismo de protección, tuvimos vigilancia un par de meses acá afuera, nos acompañaban a la casa, una patrulla, y ya después, creo que un día después volvieron a hablar una vez más para retirar las amenazas y hasta ahí. El año pasado ocurrió algo extraño acá afuera. En un momento dado se dio un fuerte golpe en el vidrio de acá afuera, de la ventana.
que intuimos como un disparo, pero no tuvimos la certeza de que estuviera dirigido a nosotros, que haya sido una bala perdida. No produjo un orificio en el vidrio, pero sí lo estrelló. Pero salvo eso, de esas dos cuestiones, no pasó a más y no hemos tenido demandas legales o penales como acostumbran muchos potentados para amenazar periodistas. Insisto, nuestra política editorial es de análisis, no es para insultar, ni denostar, ni difamar a nadie. Yo creo que son los formatos. La diferencia principal es el formato, es la profundidad en parte, la extensión, me refiero más a eso. Pero yo creo que no debe haber diferencias en el periodismo, lo hagas en línea o en una versión tradicional. Por ejemplo, si observamos la producción que está haciendo en los canales públicos, pues son producciones independientes, libres, que no profesionales, y se están produciendo en radio y en televisión. Lo mismo pasa en la prensa escrita, y eso debe ocurrir en cualquier formato tecnológico, porque el periodismo sigue siendo el mismo y debe cumplir los mismos requisitos, ¿no? Éticos, profesionales, independientes. O sea, ahora sí que la diferencia es la forma, no el fondo. El contenido es diferente porque surge de la inmediatez. Por ejemplo, nos estamos enterando entre ayer y antier de que TV Azteca tiene una campaña en contra de la nueva legislación para los productos, para el etiquetado de productos alimenticios procesados. Le está dando voz únicamente a los empresarios que se oponen a que haya un nuevo etiquetado en los productos chatarra, a pesar de que la UNICEF ha felicitado al gobierno mexicano, al Congreso mexicano, por esa nueva legislación, ese nuevo etiquetado. Y sin embargo TV Azteca le da voz a los empresarios y denosta, por ejemplo, al poder del consumidor, una organización civil que durante años ha procurado el derecho a la información para los consumidores. Entonces, pues sí llama la atención esa política de los medios de comunicación que continúan privilegiando sus intereses comerciales en detrimento ahora de la salud de los mexicanos. Nosotros somos una redacción que estamos respondiendo a las dos, a los dos formatos, a lo impreso y a lo digital. Decía yo que respondemos a la coyuntura por este ejemplo que puse. De hecho, por ejemplo, ahorita estamos redactando la nota de la nueva programación del Canal 22, muy interesante, por cierto, y lo que vaya surgiendo en la mañana, en la conferencia mañanera en Presidencia de la República, surge un debate entre una reportera y una persona que hace comunicación, y también estamos redactando esa nota. Entonces, para la web estamos al día, y para la revista son temas que le pedimos a los colaboradores, que tardan ellos en elaborar, que tiene un proceso de edición, porque pasa corrección, pasa diseño,
y luego pasa a impresión y luego a la distribución. Entonces tenemos los dos formatos. Y bueno, pues también puedo decir que somos muy pocos aquí en la redacción para hacer el trabajo que nos requieren. La misma situación económica nos ha impedido todavía hacer los demás recursos humanos, y sin embargo, pues desde hace 20 años no hemos dejado de salir cuando la periodicidad nos los indica. Sí, lo ideal es que surjamos, publiquemos lo más temprano posible la información, las reacciones sobre todo, pero insisto, los recursos humanos todavía no nos dan para estar inmediatamente, por ejemplo, para editar un video, pues nos pasa tiempo para estar en la edición del video, si queremos subir un video a las redes sociales, en la redacción de la nota, pues hay que ir a reportear, regresar y hacer la nota. Y así. Entonces, sí nos lleva, el trabajo de edición y de elaboración nos lleva tiempo, pero pues procuramos que, si no es a mediodía, por la tarde ya tener todos los días nueva información. Bueno, pues ahorita somos 3 personas. Más los jóvenes que están en el programa Construyendo el Futuro, que son 4, quienes están aprendiendo, están ayudándonos a transcribir entrevistas, a cubrir eventos. Entonces somos pocas personas quienes estamos participando en la elaboración, en la redacción de las notas, en la elaboración de la revista. Nos distribuimos el trabajo. Y entonces, pues sí, somos pocos aquí en la redacción. Pues nosotros siempre nos planteamos ofrecer nuevos contenidos, ángulos interesantes, análisis profesionales, y nosotros nos vemos haciendo mejor las cosas. Nos vemos probablemente aumentando el número de páginas, que por la crisis las disminuimos, aumentando el tiraje, por la misma crisis se redujo. Nos vemos con mejores contenidos en la página web, con una inmediatez para generar contenidos pues lo mejor posible, trabajo. Nos vemos contribuyendo también al conocimiento, al análisis de lo que abarca la agenda mediática. Nosotros pensamos que somos una empresa de responsabilidad social porque participamos junto con la academia, legisladores, activistas, a que la gente esté mejor informada de los temas que en el ángulo de la agenda mediática les debe de importar. ¿Cómo son las libertades? El derecho a la información, el derecho de las audiencias, el respeto al ejercicio periodístico. Y en eso estamos. Nos vemos en los próximos años haciendo lo mismo. Ojalá la energía nos permita seguir en esto.